Alain Magritte es un original pintor francés asentado en Pontedeume desde la década de los 80, pero ya en los 60 hacía instalaciones curiosas, con plantas, con espuma e incluso con globos. Hoy trabaja con ordenador y con la tecnología puntera, en la idea de crear composiciones muy dinámicas y llenas de fantasía. Hoy se sienta con nosotros a raíz de su reciente muestra en la coruñesa Galería Pardo Bazán. Alain, muchísimas gracias por estar con nosotros. Pues a vosotros, la gracia es para vosotros. ¿Quién es Alain Magritte? ¿De dónde viene y a dónde va? Pues mira, soy un artista pintor francés, francés sin frontera, porque ya viajé bastante, trabajé en varios sitios, varios países, y me afinqué aquí por gusto, por placer, porque encontré esa tierra en los años 67, la encontré generosa, la encontré dulce, compatible para hacer un trabajo de fondo. Ella venía de quitar París, ciudad bastante, como se sabe, bastante movida, histérica, y necesitaba trabajar en un sitio calma, verde, y donde había posibilidad de pesca. Y aquí encontré estos elementos, la gente agradable, caloroso pero discreta, una comida básica fuerte. Cítanos un plato. Oh, los callos, por ejemplo. ¿Y una bebida gallega? Oh, el albariño. ¿No? Así. Sí, sí, sí. ¿Y qué encuentras en la pesca? La pesca es una confrontación entre dos violencias, el océano y la mía, y a ver quién coño mata a uno. Es decir, que al final, pues si tú sales vencedor, entre comillas, vencedor es decir, mira, tú sales con la impresión que no te aplastó el océano, que tú sacaste algún pez, a veces un poco más que lo que se esperaba, y respetando, claro, la cosa, porque con 3 o 4 piezas ya me llega para comer la familia y yo, ¿no? Y es eso la pesca, hay una especie de equilibrio, de respeto mutuo. Y después, pues si te sale bien, pues tú sales glorioso, ¿eh? Bueno, glorioso, y se puede decir. Voilà, es eso la pesca para mí. Y mucho más cosas seguramente, también la libertad, después la autonomía, después muchas cosas. Y después su pequeño restaurante que se encuentra para comer, así, ¿no? Has mencionado la libertad y es uno de tus lemas. ¿Sí? ¿Faltan muchos peldaños para conseguirla? No, la libertad es una cosa que se percibe, persigue, pero que tú tienes en ti. Es una especie de calidad profunda que se exprime porque no hay otro escapatorio. Si no lo exprimes, si tú no lo están provocando a veces, pues no te sientes libre. Es una especie de sobrepoder que tú tienes. Tú la buscas, tú la encuentras, estás bien. No la encuentras, hay que trabajar para encontrar esta cosa. Es un largo camino, la libertad. Has hablado de todas nuestras virtudes. Pon un defecto a nuestra tierra. Bueno, también también los hay, también los hay. Pues yo creo que el freno mayor, yo creo, a esta tierra es un desarrollo lento. No se agarre realmente a la modernidad la más contemporánea. Se queda atrás en esta lucha. Algunas personas no, por supuesto. Yo hablo en un conjunto. Es una pena porque se pierde oportunidad, pero en todos los dominios, que sea la agricultura, que sea la pesca, que sea la cultura, que sea la industria. Se pierden muchas oportunidades. Otro destino en el mundo. Tú que has viajado mucho. No, me quedo aquí. Yo estoy harto. Me quedo aquí. ¿Y un deseo oculto para terminar que desees desvelar? Que desea revelar. Revela la maldad para no la tocar, para evitar, para apartar. Sí, yo creo que eso está bien para aquí. Pues ya nos adentramos en la exposición de Pardo Bazán. ¿Sí? Todo es verdad menos la vida. Yo creo que este título merece una explicación. Sí, que es una cosa complicada, se puede ver por diferentes ángulos. Yo lo que quería decir es que todo lo que se ve aparentemente es la verdad. Sin embargo, cuando se mira bien, la verdad es móvil, cambiante y desaparece. Cuando tú empiezas a buscar realmente el fondo de la cuestión,
te das cuenta con pocas cosas, y pobre cosa. Y entonces tú vas por un artificio, por una ficción, y tú piensas que esta ficción te va a dar más libertad, más oportunidad que la realidad verdadera. Y tú empiezas a trabajar este camino. Y cuando tú lo trabajas durante varios años, te das cuenta que, incluyendo lo que tú vas a encontrar, te permite existir, te permite poner algo de positivo, que te satisface a ti y a algunos más. Y cuando tú lo miras de verdad, te das cuenta que es pobre frente a la realidad, que la realidad en forma, en color, en luz, en actitud, bueno, eso es un abanico absolutamente extraordinario. Y lo tuyo es pequeño, es mezquino, sin embargo, tiene la voluntad, el gesto, la autoridad, la pasión del depósito. Y te das cuenta que, claro, en equilibrio tú pierdes, pero tú ganas en existencia, tú ganas en actitud, tú ganas en especie de coraje. Y eso está bien. Aunque tú pierdes, sabemos de todas formas que vamos a perder, vida y muerte ya la tenemos encima. No es el problema. Pero aunque la tengamos encima, tú eres muy positivo con el futuro. Desde luego, desde luego. Depositar, mirar, analizar, criticar, querer. Todo eso para mí es humano. Voilà. Y tienes un lema, si pones menos recibes más. ¿Cómo es eso? Oui, exacto. Eso también es una cuestión de haber trabajado. Cuando tú trabajas te das cuenta que es siempre yo, y algunas veces los demás, y a veces tú doble, y tú triple, y tú cuatro, y no para así. Y tú vas en una especie de círculo así, donde tú es el centro del yo, ¿no? Bien. Y al final, desagradable, pesado. Y entonces yo empecé a buscar otro sistema, que era lo siguiente. Primero, lo que tú no puedes pintar es más interesante que lo que tú pintas. Bien, primer punto, es una evidencia. Tú vas a intentar hacer. Pintar es casi una solución imposible. Bien, pero tú lo haces, tú lo intentas, no es la cuestión. La cuestión era la siguiente, recibir más que lo que doy. Es decir, cuando yo pinto, yo doy. Cuando yo recibo es el exterior que me da. Y el exterior es mucho más vasto, mucho más grande que yo mismo. Y si pasando por tecnología de ahora, Logicien, por ejemplo, pues te da posibilidad de multiplicar esta fuerza, multiplicar esta aventura, multiplicar los efectos, que puede ser gratuito, aparentemente, o puede ser mundo. Y eso es recibir más que lo que forní yo a la maquinaria. Sí. Y también es muy buena filosofía de vida esa. Trabajas, como bien has dicho ahora mismo, trabajas con ordenador. Sí, y es que si miramos tu obra, sí, vemos que detrás no hay una persona joven, recién salida de Bellas Artes. No. Claro. Parece que tu mano es de un chico joven, sobre todo si analizamos series tan famosas como Destino Móvil. Sí, lo entiendo perfectamente, puede chocar, pero no es chocante en la medida donde tú estás amarrado a la modernidad, la contemporaneidad, es al instantáneo, es la movida general, y se ve que todo el mundo es vulgar, movido, colorado, inteligente, supermente dotado o totalmente imbécil, da igual, todo eso forma una bola enorme, ¿no? O varias bolas que poco a poco te van comiendo si tú no reacciona. Y entonces tú empiezas a coger esta cosa, primero como una especie de crítica con humor simpático, y al final acaba que no es tan humor, no es tan simpático, cada vez te pesa. Y entonces cuando empieza a pesar, y decir, mira, stop, y hay que buscar otra cosa porque no responde al apetito que yo tiene de la vida. Sí, y hablando, esta reflexión última que has hecho, la podemos extrapolar a tu trabajo exterior, porque vemos mucha alegría, personajes un tanto extraños pero simpáticos, pero en el fondo, pienso ya en esa caverna con los dientes, se esconden muchas oscuridades. Evidentemente, como la vida misma. Cuando tú ves un fenómeno colorado, alegre y simpático, a lo mejor detrás no es tan simpático ni tan alegre. Y eso hay que mirarle con tropezo. Sí. ¿Cuánto ha evolucionado tu obra? Yo creo que en cada nueva entrega das un giro muy importante. Con respecto a la anterior, esta entrega es radical. Puede parecer así, sin embargo es una larga continuación. La persona solo intenta que esta persona sigue viva y que ofrece lo que sigue.
Sí. Quiero quiero retomar tus orígenes. Aquellos años 60, hacías instalaciones en París Sí, sí, y exacto. más de alguna autoridad Sí, se echó sí, las manos a la cabeza. son cosas de juventud. Yo tenía 22, 23 años y subí a París tipo Rastignac, ¿no? Y no solo un Rastignac, se sabe, ¿eh? Bon, Rastignac es un personaje muy clave en Francia. Es el señor de la provincia que sube a París y que quiere hacer carrera en todos los dominios. Y eso se llama un Rastignac, ¿no? Y se quiere comer a la capital. Y claro, poco a poco la capital pone su pauta y su ritmo, impone. Y entonces cuando llegué, estaba trabajando con espuma de espuma de espuma. Poliéster. No, espuma de espuma. Y entonces invadí la calle, que era la calle Daguerre y la calle Gassendi, en el distrito 14 de París, en decía Montparnasse. Y mi espuma ya tapaba los coches, pero en azul, en verde, en azul, sí, en rosa, en color, ¿no? Y era imponente, ¿no? Y entonces había fabricado pequeño, con motor de lavadora, con déclenchement automático, es decir, una cosa automatizada, y entonces se largaba y entonces, claro, ya me vinieron la policía local y me convocó el señor comisario y le expliqué lo que hacía. Y me dice, no, eso no puede ser. Bueno, y no pasó nada, ¿no? Pero, y ya con globos, después ahora nosotros... los globos fue bien. Desde el balcón de mi calle envía en el cielo unos petos, yo creo que se llama en español, cosa que sirve el mundo obrero, ¿no? Los obreros que ponen para trabajar una cosa azul. Sí, buzos. Buzo. Y entonces los preparé, los hinché de aire, en fin, no es un aire, es un gas. Y lo largué en el aire. Y empezó a volar, y hizo así, unos 20 o 30, y volando, a veces teniendo por la mano. Fíjate, y otra vez, el señor comisario, que me conmovió, y me dice, cuidado, eso, va por la subvención cultural. Era justo un año entre el 68. Fíjate fíjense en el año 68, cuando nosotros había aquí, libertad, en el marco tuvimos a Tony Grac, que nos invadió con globos y globos. Sí. Fíjense que ya lo hacía Magritte en los años 60. Y más cosas, y mucho más cosas. Y la movida, viviste la movida. La movida del 68, por supuesto, estaba aquí dentro. O sea, estaba profesor a la época. Hacía dos cosas, a pintar para sobrevivir, era profesor de dibujo. Pero lo tuyo no era la enseñanza, porque de hecho lo dejaste pronto. Yo demisioné porque no era lo mío, por supuesto. Sin embargo, lo intenté hacerlo bien, porque era interesante. Tenía los niños que trabajaban las cosas. Sí. Vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a escuchar la opinión del director de la galería, que es crítico de arte también y profesor universitario, Antonio Garrido, para que nos haga una semblanza de tu trabajo. Bueno, conozco a Magritte en el año 1997-98 a causa del Foro de Arte Contemporáneo que celebran las galerías de arte en Pontevedra. Allí me lo presenta Ange Ibert, una pintora, y bueno, me encuentro con un personaje efectivamente singular. Singular porque era algo completamente no visto en el panorama gallego en las artes plásticas, una persona muy sui generis. Tanto me impacta su obra que programamos una primera exposición en la Galería de Arte Pardo Bazán de A Coruña en el año 2000, a principios de 2000. Y en esa exposición él lo que nos trae es una obra fundamentalmente en la que fusiona con un cierto toque apropiacionista obras del arte internacional, obras maestras, donde puede combinar obras del Greco con obras de Beckmann, etc., ¿no? Y al mismo tiempo introduciendo elementos propios como obras del propio artista, ¿no? Con todo este collage de obras, lo que realiza son unos grandes formatos, con un tablero de M y con base informática, ¿no? A partir de ahí él continúa haciendo una labor a lo largo de todos los años, de la década de los años 2000, con 3 exposiciones más en la galería, donde fundamentalmente lo que hace son transformaciones. Parte de una realidad, siempre una realidad o bien realista o una realidad, digamos, construida por él, y esa realidad a su vez, a través de los procesos informáticos, la modifica, la transforma y va consiguiendo nuevas realidades que incluso al propio artista le sorprende. Después de una producción a lo mejor de 500, 600, 800 obras, él selecciona de todas aquellas
las que les parece más interesante y llegan a ser el foco final de la exposición, ¿no? Exposiciones que pueden ser tridimensionales, algunas, las últimas concretamente, esta última de la Galería de Arte Pardo Bazán, pues una exposición, digamos, en donde el carácter de instalación también está presente con elementos lumínicos que hacen una nueva transformación de la obra. Le damos las gracias a Antonio Garrido por estas palabras. ¿Qué opinas? Mira, Antonio Garrido es un señor extravagante, es decir, que tiene la inmensa calidad de ofrecer a un señor que quiere realmente aportar algo de importante, la posibilidad, sin mirar los clanes, la dirección ya en el mercado, ofrece una libertad de expresión absolutamente total. Elige las personas, no el corriente artística. Bueno, porque de hecho tú vas a tu aire. Hombre, totalmente, es que es lo que es interesante. Mi aire es también los de demás, no es solo mi aire. Mi aire es en conjunto, no es una cosa separada. Sí. Precisión. Estábamos, si retomamos antes de este paréntesis, has viajado por toda Europa, sí. Impartiste docencia, pero un día decides instalarte aquí en Galicia y nos preguntamos por qué. Te lo dijo. Aislamiento, el caviar y el champán 2 veces o 3 veces a la semana, ya estaba harto. Bueno, estaba harto, pero tú el champán lo sigues incorporando en alguna cita pero tuya. Cuando lleve champán y caviar es la gente que va con estas cosas. Entonces el discurso, las actitudes, el París elitista cansa. Lo disfruté durante algunos años para aprender un poco lo que era, pero cuando tú ves cómo se maneja las cosas, pues mira, tú dices, lo que me interesaba era hablar de lo que tenía dentro, sí. Lo que podía ver de las cosas, es eso que me importa. Entonces, corté con todo, demisioné del mundo artístico y me fue a vivir en este país que había conocido casualmente viniendo de pesca a la trucha. Y me gustó su verdura, me gustó, como lo he dicho antes, me gustó su dulzura y su distanciamiento con el mundo. Parecía que vivir 2 veces, es decir, 30 años detrás, los años 60, 65, 66, 67, parecía los años 50. Es decir, vivir 2 veces, eso te lo ofrece poca cosa, en Europa. Y es aquí lo encontré. Aunque no obstante sigas exponiendo en Francia, claro, en Francia por y supuesto, aquí. Porque durante 10 años, de los años 80, me instalé aquí en 80, y de 80 a 90 no había galería realmente respetable, entre comillas, para ofrecer realmente un panorama y un discurso que era soportable. Y entonces, ¿para qué enseñar una cosa que no daba ningún fin? Entonces trabajé en solito, tranquilo, trabajé sin enseñar. Sí, mira, ahora tenemos en imagen la exposición y vemos estas lámparas LEDs que son muy importantes porque la luz modifica continuamente el cuadro. Exactamente, como la realidad misma, pero realidad de ficción. Es decir, pues puede ser el dedo de la hada que precisa un señal, puede ser el cliño de ojo de Dios, puede ser el exterior de un curioso, puede ser una interpretación que permite de unir el fondo, el trabajo hecho, ficcional, dentro de la mente, y el mundo presente, es decir, que se toca, que se puede mirar, es decir, la luz exterior y la luz interior. Y después vemos el otras... humor también. Sí, el humor hay mucho. Y después vemos unas realidades un tanto extraterrestres, desde luego muy robotizadas. ¿Ves el mundo así, el futuro? Pero yo creo que sí. Mira, los objetos me dieron eso. Es decir, cuando trabajé esta especie de cuadrifonía de imagen, me dio un corazón. Este corazón, cuando lo analicé, me encontré con cosas curiosas. Parecía diabólico a veces, misterioso siempre. De acuerdo, pero también había una minucia dentro del trabajo que era totalmente extraño para mí, pero que era bien de enseñar, porque lejos de mí mismo. Entonces, mira, eso ya tiene interés, porque me fascina, me sorprende. Entonces, cuando trabajé esta cosa, fui muy consciente de estos fenómenos y trabajé con esta óptica para que algo que sea los objetos cotidianos,
no destrozado ni machén, eso ya lo trabajé hace 20 años, y ahora ya no, sin interés para mí. Lo que me interesa era, por ejemplo, cosas sencillas, un bote con un paquete de medicamentos, con un aparato de una lenteja de foto, después un trozo de pan, después aquí al lado mismo 2 cucharas y después una máscara para pintar, lo que sea, pero que sí recibía esta especie de emoción, de discurso visual que me tocaba, y yo dije, mira, aquí hay un centro de interés. Entonces cogía este centro de interés, lo cogía foto, a miles y miles de fotos, en una especie de asemblaje, pero que era natural. Entonces después trabajé y lo puse dentro del ordenador. Y me di cuenta que solo foto no valía nada, era una emoción pequeña. Pero empecé a me dar cuenta que la simetría me ofrecía una versión diferente. La simetría me daba la oportunidad de una creación ajena a mí. Y esto me gustó. No el efecto caleidoscopio, que eso es un efecto barato para mí. No es óptica y nada más. No, no, no. Es el misterio que me viene de los objetos. Son ellos mismos que mezclando y agrupando y multiplicando me dieron esta especie de corazón. Y eso es lo más interesante en el último trabajo. La aparición. Sí. Y también nos podemos preguntar, trabajando el gran formato, ¿cómo puedes ya superar los 800 cuadros y mucho más? 874. Caramba. No, pero bueno. Sí, No, no, sí. no es el problema, es una especie de bulimia que te sale. Es decir, si tú eres rico, te sale la riqueza. Si es pobre, pues te queda pobre. No hay perdón en eso. Es decir, si realmente hay este volumen de fuerza, de energía, y que es rico de dar y de recibir todavía más, y te queda fascinado. Sí, sí. Crea la fascinación. Sí. Y hay una estructura interna a veces cuando percibimos tanto abigarramiento. Evidentemente, la estructura es existente, solo que no la vemos. Nos queda invisible estas cosas. Es un sistema, es un art sistema lo que creí, lo que hizo. Un arte sistema que saca el sistema. Y cuando llegué al final me di cuenta que este art sistema era una especie me tocaba como una especie de malignidad, porque me aparecían cosas tan raras como un pequeño monstruo, alguna cosa. Sí. Yo, coño, ¿de dónde me viene el monstruo? No voy a pintar monstruo, ni cosa extraña, incluyendo inquietante. Eso ya no menos, pero aparece, tú lo haces. Es decir, que detrás de lo visible hay realmente un mundo absolutamente inimaginable y una riqueza absolutamente extraordinaria. Solo que yo lo descubrí un poco, ¿no? Pero utilizando como sistema de creación podía ser absolutamente extraordinario. Pues hemos agotado el tiempo, pero ha sido todo un placer y te has fijado que todo el mundo te ha entendido, que tenías no es fácil tenía problemas con que no hablabas bien el castellano. Hice lo que pudo. Te hemos visto natural. Espontáneo, natural y estupendo. Ya para terminar, Alain, una obra fundamental de la historia del arte. Que nos cites. No, hay tanto. Puede pasar un Rivera, un Picasso. Hay tanto todavía. ¿Y un libro fundamental de cabecera? Cioran, no está mal, Cioran. Bueno. Cioran está bien. Sí, dice algunas cosas verdaderas, profundas y ciertas. Sí, me encanta tu pronunciación, porque nosotros lo decimos de otra manera. Bueno, pues Alain, convocamos a todo el mundo que no se pierda esta cita, porque es que además, con la luz que ahora tenemos en imagen, pero al natural, ¿cuánto cambia? Sí, exacto. Sí. Los convocamos a todos ustedes ahí y a ti muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos verte en otra ocasión. Y sin embargo se mueve es la frase mundialmente conocida de Copérnico sobre el mundo. Y así es el mundo de Alain Magritte. Unas composiciones que sufren una sobredosis de elementos, de fluidos, de espuma. En definitiva, un mundo lleno de imaginación y fantasía. Encima incorpora unas lámparas LEDs que hacen modificar permanentemente la obra. No se pierdan esta cita en la coruñesa Pardo Bazán. Nosotros, como siempre, seguimos hablando de arte la próxima semana y ya saben que pueden seguir con nosotros en www.elcorreogallego.es.